La clase de hoy cuenta de la actividad formato A3 y rótulo. Para el mismo necesitamos una hoja formato A3, ¿sí? Para facilitar la actividad. Esto quiere decir que ya el formato viene con las medidas de 420 milímetros por 297 milímetros de alto. Si el papel es de mayor dimensiones, deberíamos proceder a marcar las medidas y cortar el sobrante. ¿Qué sería lo más fácil? Desde uno de los extremos, medir 420 milímetros. Desde el extremo superior, volvemos a comparar 420 milímetros. Unimos los puntos y el excedente se cortaría. Lo mismo con la altura. Procedemos a hacer el formato A3. El mismo tiene del lado izquierdo un margen de 25 milímetros. Por lo tanto, desde el borde de la hoja marcamos 25 milímetros. Desde un punto, 25 milímetros desde un punto más alto. Recuerden que para trazar una recta necesitamos solamente 2 puntos, así que con 2 marcas es suficiente. Les aconsejo trabajar con un lápiz duro 2H para trazar la línea del margen izquierdo. Un trazo suave para comenzar. Bien, en el borde, en el margen lateral derecho, el mismo de 10 milímetros, por lo tanto, desde el borde marco 10 milímetros. Otro punto a 10 milímetros de separación. Uniendo las marcas obtenemos el margen. ¿Qué sucede con el margen superior y el margen inferior? También están a 10 milímetros de separación. Por lo tanto, desde el borde de la hoja marcamos los 10 milímetros en la parte inferior y unimos los puntos. En la intersección de los márgenes, lo que deberían hacer es borrar lo que sobresale a los bordes y luego, una vez terminados los 4 márgenes, remarcar con el lápiz blando. En este caso le pedimos un lápiz B. Ya tengo los 4 márgenes. Y con el lápiz blando remarcamos el trazo definitivo. Lo que deben hacer para que el trazo sea parejo a lo largo de toda su longitud es ir girando el lápiz entonces el trazo se mantiene uniforme. Y recuerden hacer el trazo en una dirección. No es recomendable ir y volver sobre la misma línea. Y ahí tenemos finalizado el formato A3 para luego hacer el rótulo. Recuerden que el margen izquierdo es de 25 milímetros de ancho, mientras que el derecho, superior e inferior son de 10 milímetros de ancho. Continuemos con el rótulo. El mismo es de 175 milímetros
de largo desde el borde inferior derecho y 51 milímetros de alto. Les recomiendo tomar la medida desde el margen lateral derecho, 51 milímetros. -51 milímetros en el otro extremo y unir los puntos hasta tener los 175 milímetros. De esta manera tenemos armado las dimensiones del rótulo. Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, no todos los alumnos cuentan con tablero, por lo que adaptamos la clase sin el mismo. Procedemos a la división del rótulo. El mismo cuenta con dos renglones de 10 milímetros de alto, por lo tanto marco los dos primeros, que ocupan los 175 milímetros de largo. Aquellos que ya tienen destreza con el lápiz pueden hacerlo directamente con el trazo definitivo, con el B, o comiencen con el lápiz duro, el H, el 2H, y luego lo remarcan. Recuerden de ir girando el lápiz a medida que avanzan. Bien. Luego partimos con la primer columna, que es a 45 milímetros del borde superior izquierdo, hasta abajo de todo. Unimos con trazo definitivo. Y vamos a marcar el último renglón como referencia, que es de 11 milímetros. Luego vamos a ver por qué este es mayor que el resto. Unimos los puntos y tenemos definido el último renglón. Luego trazamos otra columna a 45 milímetros pero no llega hasta la parte inferior, hasta el rótulo. Quedándonos este renglón de 20 milímetros, el cual dividiremos en dos de 10. Y un último espacio en el borde inferior derecho, definiéndose uno de los espacios del rótulo. De esta manera queda definido todas las divisiones del rótulo. Ahora debemos proceder al centrado de la caligrafía.